Hola, mi nombre es Carola Modi, soy trabajadora social, socióloga, doctora en educación y especialista en estudios de género y políticas de igualdad. Hoy vamos a hablar del 25N. El 25N o 25 de noviembre tiene sus orígenes hacia 1993, cuando la ONU realizó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y posteriormente, en 1999, lo declaró el 25N como Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Habitualmente pasa en muchas ocasiones que cerramos los ojos, imaginamos este término, violencia contra las mujeres, y casi siempre se nos vienen situaciones en las que se produce un maltrato hacia las mujeres dentro del contexto familiar. Por ejemplo, que un marido maltrata de manera psicológica, económica a su mujer. Pero estas no son las únicas situaciones en las que podemos encontrar violencia hacia las mujeres. Por eso yo he preparado esta caja donde voy a tratar de explicar un poquito cuál es el sentido del 25N y cuáles son todas esas violencias hacia las mujeres, o también llamadas violencias machistas. Aquí hay solamente algunos ejemplos. Veamos. Trata de mujeres o proxenetismo, que supone la obligación a las mujeres a prostituirse y a no ser dueñas de sus cuerpos ni de sus decisiones. Por ejemplo, también encontramos otro tipo de violencia hacia las mujeres cuando encontramos acoso sexual e institucional. Por ejemplo, yo he trabajado en algunos proyectos en Chile o en Argentina donde encontramos muchísimas chicas, muchísimas estudiantes que han sido violentadas a través de un acoso sexual o dentro del contexto, por ejemplo, universitario, y que han tenido miedo a denunciar por esa situación de desigualdad que se encuentran, en este caso, con los docentes. Entonces, este sería un claro ejemplo de una violencia hacia las mujeres. Otra violencia hacia las mujeres es también la mutilación genital femenina. Este tipo de práctica cultural se desarrolla en muchos países, por ejemplo, en Kenia o Tanzania, y también, aunque en muy menor medida, en otros países como el nuestro, como España. La ONG Mundo Cooperante tiene un proyecto a través del cual ayuda a estas mujeres a empoderarse y emanciparse de sus contextos en los que se producen estas mutilaciones. A pesar de estar absolutamente prohibido en nuestro país, como decíamos, también existen algunas prácticas de este tipo. La ONG Mundo Cooperante, en su proyecto, trabaja con esas mujeres masáis que fabrican estas pulseras y que comercializan después en España para trabajar en proyectos contra la mutilación genital femenina, que es una de las violencias contra las mujeres. Por ejemplo, también tenemos otro tipo que es el abuso sexual o la violación. Encontramos uno de los ejemplos más sonados en nuestro país, el caso de La Manada, que inicialmente fue considerado como abuso, lo que el movimiento feminista demandó ser una violación. Es otra de las violencias hacia las mujeres que encontramos en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra sociedad y en muchas otras sociedades. Otra de las violencias hacia las mujeres es la discriminación laboral. Aunque parezca que esto no es un problema en el siglo XXI, en el contexto español, sí lo es. Por ejemplo, lo evidencia un estudio del Observatorio Social de la Caixa, publicado recientemente en marzo de 2019, en el cual uno de los resultados más impactantes es que las mujeres de entre 37 y 39 años tienen un 30% menos de probabilidades de ser contratadas que sus compañeros hombres. Y esta proporción se aumenta, es decir, se aumenta la discriminación a medida que aumenta el número de hijos que tienen estas mujeres. Este estudio se hizo enviando el mismo currículum, pero firmado con nombre de hombre o con nombre de mujer, a más de 5.000 entrevistas de trabajo. Y otro de los ejemplos que tengo aquí es el de la violencia de género. La violencia de género viene regulado en nuestra legislación, en la Ley Orgánica 1/2004, y dice que es aquella que se da dentro del contexto de la pareja
o expareja. Es decir, cuando ha existido un maltrato del hombre hacia la mujer, bien sea psicológico, económico, físico, dentro de un contexto de una relación o una ex-relación. Entonces vemos que no solo la violencia hacia las mujeres se da en el contexto de la pareja, vemos que hay muchos tipos de violencia y que todos ellos conforman la violencia hacia las mujeres, por la cual conmemoramos el 25 de noviembre. Es importante señalar que todas estas violencias hacia las mujeres se sustentan sobre el concepto de género. El concepto de género hace alusión a aquellos aspectos sociales, culturales, etc. Mientras que el concepto sexo hace referencia a aspectos biológicos. Entonces, todas estas violencias hacia las mujeres se sustentan sobre aspectos culturales y sociales, por lo tanto, modificables. Una vez que hemos abordado todos los tipos de violencia hacia las mujeres que existen, vamos a centrarnos ahora en lo que denominamos violencia hacia las mujeres, porque así lo denomina nuestra ley, a la cual hacíamos alusión antes, la 1/2004, aunque también en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, escuchamos violencia machista. ¿De acuerdo? Entonces, centrándonos en lo que es la violencia de género, vamos a trabajar ahora, os voy a proponer un cuento que a mí me gusta mucho trabajar con los niños y niñas, aunque también sirve de reflexión para las personas adultas. Se llama Arturo y Clementina, es de una autora que se llama Adela Turín y lo ilustra Nela Bosnia. Es un cuento bastante antiguo, de 1973, pero considero que incluso a fecha de hoy nos puede servir para reflexionar sobre la violencia machista y considerar algo muy importante, que no solo es una cuestión de violencia física. Un hermoso día de primavera, a la orilla de un lago, dos hermosas tortugas, Arturo y Clementina, se conocieron. Clementina le decía a Arturo: ¡ay, ya verás qué felices vamos a ser juntos! Recorreremos el mundo, nos bañaremos en diferentes lagos, tendremos un montón de amigos, iremos incluso al extranjero. ¡Ay, me encantaría viajar hasta Venecia! Para ellos, los días transcurrieron iguales al borde del estanque. Arturo había ido a pescar y lo hacía él solo para los dos y le decía a Clementina: así tú te quedas en casa y puedes ir descansando. Y Clementina se quedaba en casa. Otro día, Arturo volvió a ir al lago a pescar para los dos y Clementina se volvió a quedar en la casa. Cuando volvió Arturo, le preguntó: Clementina, ¿qué tal te ha ido hoy? Y Clementina le contestó: un poco aburrida, es que no tenía nada que hacer. Arturo le dijo: pero, aburrida, el mundo está lleno de ocupaciones, solo se aburren los tontos. Otro día, Arturo se volvió a ir a pescar solo, mientras Clementina se quedaba en la casa. Y a la vuelta le dijo Clementina: Arturo, ¿sabes? Me gustaría tener una flauta, así podría aprender a tocarla. Arturo le dijo: ¿una flauta, Clementina? ¿Pero qué bobada es esa? Pero si tú ni tan siquiera sabes interpretar las notas musicales. Pero Arturo, arrepentido, un día volvió y le regaló a Clementina una radio. Le dijo: Clementina, te regalo esta radio, ¿no querías tocar la flauta? Bueno, pues así podrás escuchar música y tener todos esos sonidos en tu cabeza. Átatela bien fuerte al caparazón, porque tú, con lo despistada que eres, seguro que lo pierdes. Y Clementina le hizo caso, se puso la radio en el caparazón, aunque pensó: ¿por qué tendré que llevar yo esta carga? Si a mí no me gusta la radio, yo lo que quería era tocar la flauta. Bueno, no seré desagradecida, pensó ella.
Durante algunos días, Clementina estuvo escuchando la radio, pero después se cansó y siguió su vida aburrida. Le sacó polvo y bueno, trataba de distraerse mirando por la ventana, mirando el paisaje. Otro día, de los que Arturo se fue al lago a traer comida para los dos, le dijo: «Ay, Arturo, ¿sabes? Algunas veces veo unas flores tan bonitas, me encantaría aprender a pintarlas». Y Arturo le dijo: «¿Pero qué bobada es esa?». Entonces, arrepentido de haberle dicho esto, un día le trajo un cuadro. «Clementina, ¿no querías tú pintar flores? Pues ahí tienes algunas flores en el cuadro pintadas». Y le dijo: «Ponte el cuadro bien atado a la espalda, al caparazón, para que no se te pierda, porque como eres tan desastrosa». Y Clementina le hizo caso y se puso el cuadro a la espalda. «Estarás contenta, ¿no? ¿No estabas tan interesada en el arte y todo eso?». Clementina dijo: Sí. Efectivamente, Arturo, estoy muy agradecida». Otro día, Arturo le dijo: «Clementina, ¿no te interesaba tanto Venecia? Pues te he traído un jarrón de Murano. También, póntelo en tu espalda para que no lo pierdas, porque eres tan desastrosa». Y Clementina se puso nuevamente el jarrón a su espalda, todo bien atado para no perderlo, tal y como le decía Arturo. Otro día, Arturo apareció con una tetera y así un montón de cosas que Clementina en el fondo no necesitaba, y una lámpara y un paraguas. La pobre tuvo que ponerse 2 pisos para poder llevar todo eso a sus espaldas. Clementina pensaba que no necesitaba todas estas cosas, pero no quería decir nada porque Arturo iba a pensar que era una boba. A ella le gustaría tener acuarelas para poder pintar, una flauta para poder tocar, pero no necesitaba nada de eso. Arturo le diría: «Eres una ridícula y una boba». Entonces ella prefería mantenerse callada para que su marido no pensara que era una boba o una ridícula. Poco a poco, Arturo fue dándose cuenta de que Clementina cada vez le hablaba menos y empezó a pensar: «Tengo una compañera aburrida de veras, no habla nunca y cuando lo hace no dice más que bobadas». Además, Arturo le decía: «¿Qué harías tú sin mí? No tendrías nada de eso si yo no te lo regalase». Clementina, una mañana de primavera, decidió que aquella vida no le gustaba tanto, estaba sobrecargada de cosas y decidió salir a dar un paseíto. Fue muy hermoso, pero muy corto. Arturo volvía rápido a casa y debía encontrarla esperándole como siempre. Poco a poco, el paseíto fue alargándose más y convirtiéndose en una costumbre. Clementina se sentía cada vez más satisfecha de su nueva vida. Arturo no sabía nada, pero algo sospechaba y decía: «¿De qué demonios se reirá esta tal Clementina? Parece una tonta». Pero Clementina, esta vez, no se preocupó en absoluto. Ahora salía de la casa y entraba cuando Arturo iba a llegar. La casa estaba cada vez más desordenada, pero a Clementina le empezaba a dar igual. Se sentía más feliz y los rezongos de Arturo ya no le importaban. Así, Clementina un día decidió que ya nunca más quería esta vida. Quería sacarse todas sus cosas del caparazón y ser una tortuga feliz. Arturo, cuando volvió, encontró la casa vacía. Se enfadó muchísimo y no entendió nada de aquello. Todavía le cuenta a sus amigos: «Realmente era una ingrata esa tal Clementina. No le faltaba de nada. 25 pisos tenía su casa y todos llenos de tesoro y nunca me lo agradeció».
Con respecto a los datos que nos ofrece el Ministerio de Igualdad en el contexto español sobre la violencia de género, desde que se creó el observatorio que cuantifica las víctimas mortales, a fecha de hoy tenemos 1.074 víctimas, mujeres asesinadas por parte de sus parejas o exparejas. En el medio rural, la vergüenza, la presión social, el aislamiento, la dificultad para el acceso a los recursos más esenciales sobre violencia de género, como por ejemplo la información, hacen que las mujeres víctimas de violencia de género que residen en este contexto, en el medio rural, sean todavía más vulnerables. En 2019, el Ministerio de Igualdad publicó los resultados de una investigación, una macroencuesta, donde investigaban las situaciones de violencia de género. Uno de esos apartados se centró en un tipo de población específica, como por ejemplo mujeres extranjeras o como por ejemplo mujeres que viven en poblaciones, núcleos rurales o núcleos más pequeños. Los resultados muestran que cuanto mayor es el tamaño del municipio de residencia, mayor es el porcentaje de mujeres que han verbalizado la violencia sufrida por parte de sus parejas o exparejas y la han denunciado, buscando además ayuda formal o informal. Y además, la prevalencia de acoso sexual entre las mujeres que viven en municipios más pequeños es menor que la que viven en municipios más grandes. Por ejemplo, el 33% de las mujeres que viven en municipios de menos de 2.000 habitantes manifiestan que han sufrido este tipo de acoso sexual en el último año o que la han sufrido en un 16% antes de los 15 años. Y estas cifras se aumentan a medida que se aumenta el volumen, el tamaño del núcleo rural. En el medio rural contamos, igual que en el medio urbano, con algunas posibilidades de ayuda y herramientas que pueden servir a estas mujeres. El 016, que es el número de atención a víctimas. En muchas ocasiones tenemos una persona cercana, una amiga, una vecina, que consideramos está sufriendo este tipo de violencia y necesitamos que nos asesoren y nos ayuden para orientarnos, para ayudar a esta amiga o a esta persona cercana. En el 016 nos pueden ayudar. Está compuesto por profesionales de la abogacía, abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas. Las psicólogas nos pueden ayudar a orientar nuestra ayuda a esta persona, aunque siempre nos van a recomendar que sea la persona a la que está sufriendo el maltrato quien llame por teléfono para que puedan reconducir, orientar y asesorar de la mejor manera posible. Además, existe una aplicación para el móvil que se llama AlertCop, que en realidad no es específicamente para la violencia de género, pero sí nos sirve, tiene un pequeño apartado que nos sirve para denunciar rápidamente estas situaciones, además de muchas otras situaciones que se pueden dar en el contexto de cualquier ciudadano o ciudadana. Y además en el medio rural también se cuenta con, por ejemplo, la Guardia Civil o la policía local en los lugares en los que existe está presente esta institución. También, por ejemplo, en los CEAS, en los Centros de Acción Social, o en los Centros de Salud de Atención Primaria. En la página web del Ministerio de Igualdad hay una parte en la que se aborda todo el tema de la violencia de género y ahí se explicita muy bien cuáles son los recursos para las víctimas y aparece una guía de derechos que tendrían las mujeres que han sufrido víctima de violencia de género. Por otro lado, también es importante señalar cuál es el ciclo de la violencia de género. La violencia de género se comporta por lo general de forma cíclica y el maltratador siempre actúa de una forma circular. Por lo general se suelen producir situaciones de tensión. Posteriormente va en un círculo, se da una situación de agresión y posteriormente viene lo que se llama luna de miel. La luna de miel es ese periodo que se produce entre la agresión y nuevamente entre que se produce la tensión. Entonces, por lo general, el maltratador suele convencer a la mujer de que ese hecho, esa situación, ese maltrato físico, psicológico, económico,
del tipo que sea, no se va a volver a repetir, le suele pedir perdón, le muestra el supuesto arrepentimiento. Por lo general le suele hacer creer a la mujer que ha sido causado por ella, claro, bajo excusas tipo, claro, yo no quería, pero es que tú saliste de casa y no sé cuál, o es que yo volví y tú no estabas y entonces yo quería que estuvieras y no sé cuál. Siempre trata de culpabilizar a la víctima, y durante ese periodo que llamamos periodo de luna de miel, la violencia está oculta, digamos, se manifiesta de forma muy sutil o no se manifiesta, pero después está gestando el siguiente ciclo de violencia, que empieza por la acumulación de tensión, otra vez se da de nuevo la agresión y finalmente de nuevo la luna de miel, y así sucesivamente. Muchas veces nos preguntamos desde fuera, cuando trabajamos con mujeres o cuando tenemos un caso cercano, trabajando con jóvenes, muchas jóvenes me dicen, yo veo que mi amiga está sufriendo este tipo de violencia, pero no la entiendo porque le decimos, todo el entorno le dice, sal de esta relación que es negativa para ti, y al final ya no nos hace caso y ya hemos determinado abandonar. Importante que tengamos muy presente siempre que vamos a ayudar a una mujer víctima de violencia de género, que hay algo que seguro va a estar presente en ese contexto, y es la dependencia generalmente emocional. A veces también hay dependencia económica, como veíamos en el caso de Arturo y Clementina, pero también una dependencia emocional, que es muy importante considerarla porque es muy peligrosa. La dependencia emocional hace que la víctima sienta dependencia, sienta que necesita a esa persona y que se va a sentir inútil si no está. Entonces, es complicado para alguien que ayuda y que no ha vivido esa dependencia emocional empatizar con la víctima, pero es muy importante hacer ese ejercicio. Muchas víctimas manifiestan que se lo han contado a sus amigas, a familiares, etcétera, y que al final han terminado por desistir de contarles esa situación, esos episodios, porque al final sentían que no las comprendían. Importante saber abordar, saber empatizar y comprender lo que es la dependencia emocional, y si tenemos dificultades para ayudar a una persona, como os decía antes, podemos llamar siempre al 016, que va a haber profesionales que nos van a asesorar sobre cómo ayudar a nuestras amigas, compañeras y mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Y aquí termina nuestra explicación desde CEPAIN y desde la Universidad de Valladolid. Esperamos que os haya servido para conocer un poco más de manera general todos los tipos de violencias hacia las mujeres, y que concretamente con respecto a la violencia de género hayamos podido conocer o acercaros algunas herramientas para ayudar a mujeres que puedan estar sufriendo este tipo de violencia, o si la estás sufriendo, que tengas las herramientas para poder empoderarte y denunciar.